Buenas, hoy les traigo un tutorial que me pidieron hace mucho tiempo pero que no había tenido oportunidad de grabar. Se trata de cómo hacer este smaug en una botella. Es algo que requiere mucha paciencia y tiempo, así que en el vídeo no verán absolutamente todo el proceso, pero sí que iré explicando los pasos como siempre. Empecemos con los materiales. Necesitaremos una botella pequeñita de cristal, pueden encontrarlas en tiendas de manualidades o páginas como Etsy, buriles, un cúter. También utilizaremos diamantes de imitación, sobre todo en colores rojos, amarillos y naranjas. Arcilla en color dorado, yo uso la de la marca Premo y en color rojo. A mí me gusta mucho este con efecto perlado. Y por último, Fimo líquido o Sculpey líquido. Yo uso el de Fimo ya que queda más transparente. Lo primero que haremos será poner un poco de Fimo líquido en el fondo de nuestra botella. Esto ayudará a que nuestra arcilla se adhiera mejor. Cuando la hayamos extendido bien, podemos dejar la botella a un lado. Vamos a empezar haciendo las monedas para la base de la botella. Esto es muy simple. Haremos un churro con la arcilla, procuren que sea más bien fino, y luego iremos cortando trocitos de más o menos el mismo tamaño. Cuando tengamos los trozos hacemos bolitas y las aplanamos. Las iremos colocando en el interior de la botella, ayudándonos si hace falta de un buril. Como ven, es muy sencillo pero lleva su tiempo. Aquí pueden ver que intento hacer una pequeña montaña en el centro de la botella. Ahí es donde irá el dragón. Una vez estemos contentos con la altura, podremos añadir algunos diamantes para darle un toque más curioso. Si no tienen este material, pueden hacer cualquier cosa que se les ocurra o simplemente dejarlo sin nada, como más les guste. Ahora que tenemos la base, podremos dejar la botella a un lado para empezar a trabajar en el dragón. Deben tener muy en cuenta siempre el tamaño, ya que queremos que sea lo suficientemente pequeño como para pasar por el orificio de la botella sin complicaciones. Para hacerlo vamos a usar nuestra arcilla roja. Lo primero será el cuerpo. Le daremos forma de churro haciendo una parte en punta para la cola. Y para la cabeza intentaremos hacer una forma triangular. Y por supuesto nos aseguramos de pegarla bien al cuerpo. Aquí también hice un pequeño triángulo para darle forma a la cola. Y ahora le damos textura con el buril. Aquí pueden ver más o menos cómo ha quedado el mío. Con la arcilla dorada le haremos unos destellos sobre el cuerpo. Como ven, simplemente hay que coger pedazos muy pequeñitos e ir poniéndolos por encima. Esta es una técnica muy fácil y el resultado queda muy curioso como ven. Para las alas simplemente aplanamos la arcilla, cortamos la forma y le damos textura, y de nuevo algún destello en dorado. Una vez las hayamos pegado al cuerpo, podremos pasar a meterlo en la botella. Esta parte es un poquito delicada y puede dar algo de trabajo, así que tengan paciencia. Y una vez esté ya lo tenemos todo. Solo nos queda hornear la botella. Recuerden no hornear el tapón. Y yo la mía la horneo a 130 grados, unos 10 minutos aproximadamente según las instrucciones de la arcilla. Tengan cuidado al sacarla del horno ya que el cristal estará muy caliente. Procuren no quemarse. Y ya tienen lista su miniatura de smaug en una botella. Espero que este tutorial les haya gustado. Díganme en los comentarios. Y si lo hacen, me encantaría ver sus creaciones. Pueden enseñármelas vía Twitter. Gracias por verme y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!